a este nuevo video tutorial de la asignatura Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar. En nuestro anterior video tutorial habíamos iniciado el tema de la ciencia en el Renacimiento. Este tema en particular tiene una gran significancia o relevancia, teniendo en cuenta que estamos en el periodo histórico en el cual se da inicio a lo que se conoce como la revolución científica. O sea, fuera lo que fuera, la revolución científica comenzó con Copérnico. Nicolás Copérnico nació en 1473 en Polonia, en una familia que una generación anterior había emigrado de Silesia. Nicolás perdió a su padre aproximadamente a los 10 años, pero tuvo la suerte de que lo mantuviera su tío, que se había enriquecido al servicio de la iglesia, y que unos años más tarde acabaría siendo el obispo de Varmia, al noreste de Polonia. Copérnico se educó en la Universidad de Cracovia, donde probablemente siguió cursos de astronomía en 1496. Posteriormente se matriculó para estudiar Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia y dio comienzo a sus observaciones astronómicas como ayudante del astrónomo Domenico María Novara. Entonces, es muy importante los aportes que hizo Copérnico, ¿no? Porque fue uno de los que permitió el desarrollo de lo que es toda la teoría heliocéntrica. ¿Ya? Junto, como veíamos en el video tutorial anterior, a los grandes aportes que suministró Johannes Kepler. La obra de Copérnico, ¿cierto? Y la de Kepler presentó argumentos en favor de lo que era un sistema solar heliocéntrico, basado en la simplicidad y la coherencia de las matemáticas, ¿no? Que era fundamental para ellos en esta época, más que en una concordancia con la observación, ¿no? Entonces miremos eso. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los aportes que hizo Copérnico y Kepler se fundamentaba era en lo que se llama la demostración, ¿no? Recordemos una de las primeras clases que vimos donde hablábamos la diferencia entre lo que eran las ciencias fácticas y las ciencias formales, que ciencias como la matemática y la lógica lo que buscan es hacer demostración de sus enunciados, mientras que las ciencias fácticas lo que buscan es explicar los fenómenos, ¿no? Entonces, el señor Copérnico y Kepler lo que habían hecho era una demostración de cómo el sistema solar debía ser heliocéntrico, ¿no? ¿Basado en qué? En algunos cálculos matemáticos que ellos habían realizado. Sin embargo, ellos no habían comprobado, ¿cierto?, de forma fáctica el hecho de que el Sol fuera el centro del sistema solar, ¿no? Ahora, con Galileo, ¿cierto?, llegamos a uno de los más grandes científicos de la historia, a una categoría que comparte con personajes como Newton, Darwin y el propio Einstein. Galileo revolucionó la observación astronómica al introducir y utilizar el telescopio, y su estudio del movimiento proporcionó un paradigma para la moderna física experimental. Además, en un grado único, su carrera científica fue acompañada de gran dramatismo, del que solo tenemos un relato condensado, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de Galileo? Pues Galileo fue un patricio toscano. Aunque no era rico, nació en Pisa en el año 1564, era hijo de un teórico musical llamado Vincenzo Galilei. Tras estudiar en un monasterio florentino, se matricula en medicina en la Universidad de Pisa en el año de 1581.
Ahora, para un estudiante de medicina, no es sorprendente que en esa época fuera seguidor de Aristóteles. Galileo pasó de interesarse por la medicina a interesarse por las matemáticas, y durante una época dio clases de matemáticas en Florencia, la capital de la Toscana. En 1589 Galileo fue llamado de vuelta a Pisa para ocupar la cátedra de matemáticas. Y mientras se encontraba en la Universidad de Pisa, Galileo comenzó a estudiar los cuerpos que caen, y parte de su trabajo lo describió en un libro titulado Del movimiento, que nunca llegó a publicar. Ahora, Galileo, ¿no?, terminó concluyendo, contrariamente a lo que decía Aristóteles, obviamente, que la velocidad de un cuerpo que cae no depende de manera apreciable de su peso. Se cuenta que llegó a esa conclusión dejando caer varios pesos desde la torre inclinada de Pisa, aunque no existe ninguna prueba, ¿no?, de que eso haya sido así. Mientras estaba en Pisa, Galileo no publicó nada acerca de su trabajo sobre los cuerpos que caen. En 1591 se trasladó a Padua para ocupar la cátedra de matemática en la universidad, que por entonces era la Universidad de la República de Venecia y la más distinguida intelectualmente de Europa, para que vean ustedes. A partir de 1597 fue que consiguió complementar su salario universitario fabricando y vendiendo instrumentos matemáticos utilizados en los negocios y en la guerra. En 1597 Galileo recibió 2 ejemplares de un texto que había escrito Kepler, ¿no?, que se llamaba El misterio de la cosmografía. Y a consecuencia de lo que él escribió, reconoció, al igual que él, era copernicano, aunque todavía no había hecho pública su opinión. Kepler contestó a que Galileo debería salir en defensa de Copérnico, instándole con una frase, ¿no? Da un paso al frente, oh Galileo. Entonces Galileo no tardó, ¿cierto?, porque ya conocemos la historia de lo que ocurrió con Galileo, en entrar en conflicto con los aristotélicos que dominaban la enseñanza de la filosofía en Padua, al igual que en el resto de Italia. Él impartió una conferencia sobre la nueva estrella observada este año por Kepler, al igual que Tycho, ¿cierto? Tycho Brahe, que ya lo habíamos mencionado en el video tutorial anterior, y Kepler llegó a la conclusión de que existían cambios en los cielos por encima de la órbita de la Luna. Por ello lo atacó su amigo César Cremonini, profesor de filosofía también en Padua. Galileo replicó con un ataque a Cremonini en una obra escrita en un rústico dialéctico de Padua, en forma de diálogo entre 2 campesinos. El campesino que representa a Cremonini arguye que las reglas habituales de medida no se aplican a los cielos, y el campesino que expresa las opiniones de Galileo replica que los filósofos no saben nada de medidas, y que para ello hay que confiar en los matemáticos, ya sea para medir los cielos o la polenta. Ya en 1609 es que Galileo comenzó una revolución en el campo de la astronomía, cuando Galileo oyó hablar por primera vez de un nuevo dispositivo holandés conocido como catalejo. Las propiedades de aumento de las esferas de cristal llenas de agua se conocían en la antigüedad y, por ejemplo, las había mencionado el estadista y filósofo romano Séneca. La ampliación había sido estudiada por Al-Haytham en 1267, un árabe, ¿no? Y Roger Bacon había escrito acerca de los lentes de aumento en Opus Maius, una obra que escribió Bacon. Con las mejoras en la fabricación del cristal, las lentes de lectura se habían convertido en algo ya corriente en el siglo XIV. Pero para aumentar de tamaño objetos lejanos es necesario combinar un par de lentes para enfocar los rayos paralelos de la luz procedente de cualquier punto sobre el objeto para que converjan. Y el segundo para reunir esos rayos de luz, ya sea con una lente cóncava mientras todavía convergen o con una lente convexa en cuanto empiezan a divergir otra vez, ¿no?
En cualquier caso, enviándolos en direcciones paralelas al ojo. En los Países Bajos, ¿cierto? A principios del siglo XVII, se producían ya catalejos con lentes así dispuestas. Y en 1608 varios fabricantes de gafas holandeses solicitaron patentes para sus catalejos. Sus solicitudes fueron rechazadas con el argumento de que el dispositivo ya era ampliamente conocido. Los catalejos pronto se pudieron comprar en Francia e Italia, aunque su capacidad de aumento era solo de 3 o 4 veces el tamaño natural. En algún momento de 1609, Galileo oyó hablar del catalejo y pronto fabricó una versión mejorada, en la que la primera lente era convexa en el lado que daba hacia adelante y plana en la parte de atrás, y tenía una larga distancia focal, mientras que la segunda era cóncava y en el lado encarado a la primera lente y plana, y en la parte de atrás, y su distancia focal era mucho menor. Con esta disposición para enviar la luz desde un origen, ¿cierto?, a muy largas distancias en rayos paralelos al ojo, la distancia entre las lentes debe considerarse como la diferencia de las distancias focales y la ampliación alcanzada en la distancia focal de la primera lente dividida por la distancia focal de la segunda. Con esto Galileo pudo tener un aparato con la suficiente potencia para poder observar distintos astros en el firmamento. Y con ello, este catalejo, ¿no?, que Galileo logró perfeccionar, se conoció posteriormente con el nombre de telescopio, ¿no? Ahora, Galileo llevó a cabo 6 descubrimientos astronómicos de importancia histórica. El primero lo describió en un libro que se llama El Mensajero de las Estrellas, publicado en Venecia aproximadamente en el año de 1610. Igual pudo con su telescopio observar una multitud casi inconcebible de estrellas, ¿no?, mucho más tenues que las estrellas que se lograban observar a simple vista. También Galileo logró relatar que los planetas que había visto con ayuda de su telescopio eran globos exactamente circulares que parecían pequeñas lunas, pero fue incapaz de discernir que las estrellas fueran así. Por el contrario, descubrió que, aunque las estrellas parecían mucho más brillantes cuando se veían con el telescopio, no parecían sensiblemente más grandes. Su explicación fue confusa, ¿no? Galileo sabía que el tamaño aparente de las estrellas viene provocado por la curvatura de los rayos de luz en diversas direcciones, debido a fluctuaciones al azar en la atmósfera de la Tierra, más que por nada intrínseco a las inmediaciones de las estrellas. Pero el descubrimiento más espectacular e importante que relata Galileo en su libro lo llevó a cabo el 7 de enero de 1610, ¿no?, al enfocar su telescopio sobre Júpiter. Galileo vio 3 pequeñas estrellas colocadas junto al planeta, pequeñas pero muy luminosas. Al principio Galileo pensó que no eran más que 3 estrellas fijas, demasiado tenues para haberse visto antes, aunque le sorprendió que parecieran estar alineadas siguiendo la eclíptica, 2 al este de Júpiter y 1 al oeste. Pero a la noche siguiente estas 3 estrellas se encontraban al oeste de Júpiter y el 10 de enero solo pudo ver 2, ambas al este. Finalmente el 13 de enero vio que eran visibles 4 de esas estrellas, más o menos alineadas a lo largo de la eclíptica. Galileo concluyó que Júpiter va acompañado en su órbita de 4 satélites, similares a la Luna, y que al igual que nuestra Luna giran más o menos en el mismo plano en forma de órbitas planetarias, que están cerca de la eclíptica, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, como podemos ver, fue importantísimo el aporte de Galileo porque ya con observaciones directas se logró comprobar, ¿cierto?, lo que Copérnico y Kepler habían demostrado de forma matemática, porque aquí ya se hizo uno de los elementos de lo que llamamos el método científico, ¿no? La observación pudo obtener pruebas de que efectivamente
no todos los astros que se encontraban en el firmamento giraban alrededor del planeta Tierra, ¿no? Confirmando los postulados de Copérnico y los datos también suministrados por Kepler en cuanto a las órbitas de los distintos orbes celestes, ¿no? Esta es la época entonces del Renacimiento donde comienzan los grandes experimentos, ¿no? Aquí es donde empieza lo que se llama la experimentación. Y también es donde surge lo que se llama el método científico. Ya lo habíamos visto en el videotutorial anterior, ¿no? Con el aporte de Francis Bacon y René Descartes o Descartes. Es que a finales del siglo XVI, el modelo aristotélico de investigación científica había sido seriamente puesto ya en tela de juicio, ¿no? Por ello, era natural buscar un nuevo método para reunir un conocimiento que fuera fiable de la naturaleza, o sea, que fuera considerado como válido. Las dos figuras más conocidas por sus intentos de formular un modelo científico son Francis Bacon y René Descartes, aunque ya esto es mi opinión, la importancia de ambos en la revolución científica ha sido tremendamente sobrevalorada, ¿no? Francis Bacon nació en 1561. La reputación de Bacon en la historia de la ciencia se basa sobre todo en su libro Novum Organum, ¿no? O el nuevo instrumento, que fue publicado en 1620. En este libro, Bacon, que no era científico ni matemático, expresaba una visión extremadamente empírica de la ciencia y rechazaba no solo a Aristóteles, sino a Ptolomeo y a Copérnico. Los descubrimientos habrían de surgir directamente de la observación de la naturaleza meticulosa y sin prejuicios, no mediante una reducción de los primeros principios. También menospreció cualquier investigación que no tuviera una inmediata utilidad práctica. En La Nueva Atlantis, uno de sus libros, imaginó un instituto de investigación cooperativa y lo llamó la Casa de Salomón, cuyos miembros se dedicaban a recoger datos útiles para estudiar la naturaleza. Se suponía que así el hombre volvería a adquirir el dominio de la naturaleza que perdió tras la expulsión del Edén, ¿no? Bacon murió en el año 1626 y se cuenta que, fiel a sus principios empíricos, sucumbió a una neumonía tras un estudio experimental de la congelación de la carne. Sin embargo, Bacon y Platón son dos extremos totalmente opuestos, ¿no? Naturalmente, ambos extremos son erróneos. El progreso, si lo analizamos, se basa en una mezcla de observación o experimentación que puede sugerir principios generales y deducciones de estos principios que se pueden poner a prueba con nuevas observaciones o experimentos. La búsqueda de conocimiento de valor práctico puede servir como correctivo para la especulación descontrolada, pero comprender el mundo posee un valor en sí mismo, conduzca o no a algo útil. Los científicos de los siglos XVII y XVIII invocaban a Bacon como contrapeso a Platón y a Aristóteles, de manera parecida a como un político norteamericano podría invocar a Jefferson sin haberse visto influido por nada de lo que Jefferson hizo o dijo. O sea, no tengo nada claro que los escritos de Bacon mejoraran los estudios de ningún científico. Galileo no necesitó que Bacon le dijera que llevara a cabo experimentos y tampoco lo necesitaron Boyle y Newton. Un siglo antes de Galileo, otro florentino, Leonardo da Vinci, experimentaba con cuerpos que caían, con líquidos y muchas otras cosas. Solo conocemos su obra a partir de un par de tratados sobre pintura y el movimiento de fluidos compilados tras su muerte, y a partir de cuadernos que desde entonces se han ido descubriendo esporádicamente, pero si los experimentos de Leonardo no influyeron en el progreso de la ciencia, al menos demuestran que la experimentación flotaba en el aire mucho antes de la existencia de Bacon.
Ahora, si miramos a René Descartes, fue en general una figura más digna de atención que Bacon. Nació en 1596 en la nobleza jurídica de Francia. Se educó en el colegio jesuita de La Fléche, estudió leyes en la Universidad de Poitiers y sirvió en el ejército de Maurice de Nassau en la Guerra de la Independencia holandesa. En el año de 1619, Descartes decidió dedicarse a la filosofía y a las matemáticas. Él expresó sus opiniones sobre la mecánica en un libro denominado Le Monde, escrito a principios de la década de 1630, pero no fue publicado hasta el 64 después de que él muere, ¿no? Pero el señor Descartes fue el primero en introducir las matemáticas en la física, pero al igual que Platón sentía demasiada admiración por la certidumbre del razonamiento matemático. En la parte primera de su libro Los Principios de la Filosofía, Descartes escribía cómo los principios científicos fundamentales se podían deducir con certeza mediante el pensamiento y que podemos confiar en la iluminación natural o la facultad de conocimiento que nos concede Dios, así decía el señor Descartes, pues sería algo completamente contradictorio que él nos engañara. Resulta extraño que Descartes considerara que un Dios que permite los terremotos y la peste no permita que un filósofo se engañe. Descartes aceptó la aplicación de principios físicos fundamentales a los sistemas específicos que pudieran implicar incertidumbre y reclamó la necesidad de experimentación si uno no conocía todos los detalles de cualquier tipo de experimento. Ahora, veamos un conjunto de hechos en una línea de tiempo que fueron importantes durante este periodo que se conoce como el Renacimiento, ¿no? Entonces miremos que ya en 1543, como lo mencionábamos anteriormente, Nicolás Copérnico publica sobre las revoluciones de las orbes celestes, donde presenta un universo de tipo heliocéntrico. Ya en el año 1600, el astrónomo William Gilbert publica The Magnetic, un tratado sobre magnetismo y sugiere que la Tierra es un imán. En 1609, el ya mencionado Johannes Kepler sugiere que la órbita de Marte es elíptica. En 1610 ya aparece en el mapa Galileo con sus observaciones y nos muestra que los satélites de Júpiter experimenta con bolas rodando por pendientes, ¿no? O sea que estaba aquí haciendo experimentos tanto en astronomía como en física. O sea, observaciones en astronomía y experimentos en física. Aquí es donde aparece el caballero que acabamos de mencionar, Francis Bacon, publicando el Novum Organum Scientiarum y la Nueva Atlántida, donde presenta el método científico. Un nuevo personaje que se llama Jeremías Horrocks observa el tránsito de Venus en 1639 y el barómetro es inventado ya en 1643 con Evangelista Torricelli. Otro hecho interesante durante el periodo del Renacimiento fue que Robert Boyle publica nuevos experimentos físico-mecánicos sobre el resorte del aire y sus efectos sobre la investigación de la presión atmosférica, ¿no? Eso fue en 1660. Luego, en 1665, aparece un nuevo personaje que se llama Robert Hooke y en micrografía muestra al mundo, ¿no? La anatomía de las pulgas y las abejas y la estructura del corcho. Luego aparece el más grande científico que ha parido esta tierra, que se llama Isaac Newton, y construye el primer telescopio reflector. Al mismo tiempo, en 1669, Nicolás Steno escribe sobre sólidos
contenidos en otros sólidos, ¿no? Se está hablando de los fósiles y de cristales. En 1670 ya aparece Antoine van Leeuwenhoek y observa organismos unicelulares llamados como espermatozoides e incluso bacterias con microscopios simples. O sea, miremos esto, ¿no? Que hasta el año de 1670 no se conocía de la existencia de los espermatozoides. A partir de acá es que sabemos de ellos como tal. En 1676, Olremer demuestra que la velocidad de la luz es finita gracias a los satélites de Júpiter. Posteriormente, Christian Huygens anuncia su teoría ondulatoria de la luz, que luego se contrapondrá al concepto corpuscular de la luz de Newton. Posteriormente, John Ray publica Historias de las plantas, una enciclopedia del reino vegetal. Y en 1687 aparece nuevamente en pantalla Isaac Newton presentando lo que conocemos como las leyes del movimiento en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Ahora, pero el periodo del Renacimiento no solo fue importante por los avances científicos, ¿no? Porque también hubo un gran desarrollo en lo que se llamaba cultura y la creatividad del ser humano. Lo podemos ver en el arte, la escritura, la escultura, y comenzamos en Florencia, cuna del Renacimiento italiano, ¿no? Donde Sandro Botticelli pinta una obra de gran importancia llamada La Primavera, eso es en 1482. Miguel Ángel, que conocemos que es uno de los grandes artistas del Renacimiento, esculpe la estatua de David en Florencia. Posteriormente, en 1503, aparece Leonardo da Vinci pintando la Mona Lisa en Florencia. Aparece en 1526 Alberto Durero, el mayor artista renacentista alemán, y realiza el grabado El Caballero, la Muerte y el Diablo. Posteriormente, en 1594, el dramaturgo inglés muy reconocido William Shakespeare escribe Romeo y Julieta en 1594. En 1598 se estrena la célebre ópera clásica china El Pabellón de las Peonías. Y en 1605 se publica la primera parte de la novela Don Quijote de la Mancha, ¿no? De Miguel de Cervantes de Saavedra. Recordemos que en este mes de abril se celebra el Día del Idioma y uno de los estandartes de ese día es Miguel de Cervantes de Saavedra. En 1607 se estrena en Mantua Le Orfeo de Claudio Monteverdi, la ópera más antigua que aún hoy en día se sigue representando, ¿no? En 1642, el artista holandés Rembrandt van Rijn pinta la Ronda Nocturna. Ya en el año de 1666, el dramaturgo francés Molière escribe su comedia de costumbres El Misántropo. En 1678, El Progreso del Peregrino de John Bunyan es la primera novela inglesa escrita. En el año 1722, Johann Sebastian Bach, muy conocido compositor de música clásica, compone El Clave bien temperado. En 1725, otro compositor italiano muy famoso, Antonio Vivaldi, publica Las Cuatro Estaciones. Y en 1742 se estrena El Mesías, del compositor alemán Georg Friedrich Händel. Entonces, como podemos ver, el Renacimiento fue un periodo que fue importantísimo tanto para las artes, la cultura, la creatividad y para la ciencia, ¿no?
Por eso su nombre, ¿no? Se llama el Renacer. ¿Renacer de qué? Recordemos que venimos de la Edad Media. Y como la Edad Media fue un periodo conocido como el oscurantismo, que fue dominado totalmente, casi 1000 años dominados totalmente por la Iglesia, pues era una época donde constantemente existía el temor del fin del mundo. Cada año ellos esperaban la venida. Recordemos que la Edad Media y el oscurantismo solo lo vivió Europa, de costumbres religiosas del cristianismo, y por lo tanto siempre temieron la segunda venida de Jesucristo. O sea, ellos siempre estuvieron esperando el fin del mundo. Y como estaban esperando el fin del mundo, entonces tenían una mentalidad durante la Edad Media de que para qué hacer grandes esfuerzos por mejorar las condiciones de vida si ya el fin del mundo estaba próximo. Entonces, por eso ustedes pueden ver que en muchas películas o series donde se trata de la Edad Media, casi todos los castillos son lúgubres, con pocas decoraciones, el arte y la pintura era pobre, porque no se hacían grandes desarrollos en esas temáticas, precisamente porque creían que no había que invertir mucho tiempo en ello, ya que pronto venía el fin del mundo. Conforme fueron pasando los años y ese fin del mundo no se veía llegar, entonces se pasó de una visión teocéntrica que existió durante toda la Edad Media a una visión antropocéntrica, donde ya el centro de toda la filosofía y la cultura y de la cosmovisión era el hombre. Entonces, ¿por qué pasó esto? Precisamente por la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Recordemos que fue Constantinopla en el año de 1456. Y con la caída de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, los griegos que estaban asentados en Constantinopla tuvieron que huir de ese lugar, y muchos huyeron, una gran parte huyó hacia lo que hoy en día se conoce como Rusia, y otra parte huyó hacia lo que se conoce como la parte céntrica de Europa. Muchos fueron a llegar a Francia, a Italia, etc. Por ello ustedes ven que el Renacimiento, en cuanto a una explosión del arte, la cultura, la innovación, la creatividad, la ciencia, surgió más que todo en ciudades italianas, ¿no? Como Florencia, Venecia, también hablemos de Francia con el señor René Descartes, en Holanda. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento griego que se estuvo guardando durante miles de años en Constantinopla huyó de la ciudad al caer en manos del Imperio Turco Otomano y huyó hacia varios pueblos europeos. En estos pueblos europeos entonces empezó un renacer de la cultura de la antigüedad, ¿no? De la que tenían los griegos y de la que tuvieron de pronto también los romanos. Y empezó nuevamente a decir, bueno, ya vimos que el fin del mundo no se va a dar pronto. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos por lo menos a tratar de vivir cómodamente mientras llega ese fin del mundo, que hemos visto que no va a llegar en el corto plazo? Y por eso ustedes ven que empieza nuevamente la pintura, empiezan ya los palacios más decorados, empiezan a verse nuevas tendencias en pintura, en escultura, en artes, empieza a florecer la ciencia. Es precisamente por eso, ¿no? Por la llegada de lo que era la herencia griega, huyendo de Constantinopla hacia Europa. Entonces fue un periodo de mucha creatividad, de mucha arte, de mucha cultura y de mucho florecimiento de la ciencia como tal. Después del Renacimiento, pues viene un periodo de tiempo que es conocido como la Ilustración. Y en nuestro próximo video tutorial tendremos este tema, ¿no? La ciencia, tecnología e innovación durante ese periodo de tiempo conocido como la Ilustración. Por ahora, seguimos compartiendo nuestros conocimientos y nos vemos en la próxima entrega de este video tutorial de Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación. ¡Hasta la próxima!